una comisión que va a estar trabajando en todos sus casas. Ha tenido algunos acercamientos con los vecinos, Yo creo que la Unión Cívica Radical debe ser que llegó del corte de deuda. cuando el envío era de la nube. Lucas Fernández de la localidad de Roche. Sobre el voto joven. Desde la Juventud Radical queremos expresar nuestra postura sobre la posibilidad de votar a los 16 años, o como se lo conoce desde hace un tiempo, voto joven. Apoyamos toda medida que tienda a ampliar los derechos de los jóvenes, pero que ésta se realice en serio, no como una simple misión electoral. En este sentido proponemos la inclusión de un taller de formación política, el cual se dicte y sea dictado por representantes de la juventud de las diferentes fuerzas políticas que intervengan en el gobierno, con el fin de brindarles a los jóvenes información sobre todas las alternativas electorales con las que cuentan. Son innumerables los argumentos que encontramos a la hora de defender la posibilidad de que cada vez más jóvenes puedan ejercitar el derecho al voto. Fuimos y somos verdaderos protagonistas de luchas y conquistas sociales. Ejemplos: la reforma universitaria del año 1918, la inquebrantable lucha en los años 90 que sigue vigente por la defensa de la educación pública, la defensa de la democracia ante cada golpe institucional, la movilización de jóvenes en miles de universidades y colegios. Claro que el derecho al voto joven no se circunscribe solamente a la participación, sino que es necesario reconocer una realidad. Muchos jóvenes de 16 y 17 años trabajan. La mayoría, bajo el peso de la precarización, aportan económicamente a sus familias, son madres y padres, estudian. En definitiva, se trata de considerarnos como sujetos de derechos. La Convención de los Derechos del Niño consagra el derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que le conciernen y en aquellos en que tengan interés. También la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes recoge ese principio en cuanto establece que los Estados partes promoverán medidas para incentivar a los jóvenes a la participación política, así como el derecho de los jóvenes de elegir y ser elegidos. ¿Casualidad? Este tratado internacional, que tiene origen en el año 2005, no ha sido ratificado todavía por nuestro país. Hoy, los jóvenes somos los más perjudicados y en mayor medida por el doble discurso K, y de eso podemos hablar con conocimiento de causa. Pasaron 9 años y nada ha cambiado para nosotros. El narcotráfico, la falta de políticas inclusivas, el retroceso del sistema educativo, la falta de empleo, la deserción escolar, el abuso policial, entre otros, son los problemas de todos los días. Problemas de los cuales nadie se hace cargo. Es moneda corriente en este gobierno que los discursos se adapten a sus propias conveniencias. Está en su principal característica. Todos sabemos que no les interesa en lo más mínimo que los jóvenes expresemos nuestros derechos civiles. Solo nos ven como un simple número. Es el tiempo de ser nosotros los que cambiemos esto. Las cosas como están no van. Si el gobierno piensa que podrá manipular nuestro voto, se equivoca. Somos una juventud presente en toda la provincia que está dispuesta a dar la discusión, a demostrar que hay voces que están cansadas de estar abajo.
Muchos militantes de esta causa tenemos entre 16 y 17 años. Participamos de los comedores comunitarios de nuestros barrios, organizamos todo tipo de actividades, luchamos en cada movilización por mejorar la situación de nuestros vecinos y vecinas. Conocemos lo que es el sufrimiento y conocemos lo que se merece nuestro pueblo. Es por eso que queremos votar y demostrar que no nos pueden manipular. Somos jóvenes conscientes de la política que tenemos que construir. Vamos a ser parte. Aceptamos el desafío. Y a raíz del documento que nos convoca por Más Voces y Más Radicalismo, esta comisión de trabajo ha analizado y debatido sobre sus lineamientos, considerando relevante visualizar que las problemáticas comunes de origen territorial se deben regionalizar en un mecanismo de discusión que permita la toma de decisiones y posicionamientos como uno de los primeros desafíos. Por lo tanto, tratamos de hacer algún tipo de acción. Entonces, por lo tanto, estimamos que hoy debe, a nuestro criterio, definirse algún grupo de trabajo que a la brevedad nos reúna en un nuevo encuentro dentro de la sección y que permita delinear ejes y una agenda de trabajo en común que esté orientada básicamente también a la capacitación. Por eso decía yo esto de lo territorial, que nosotros vemos que nos gustaría trabajar porque nos va a dar letra para poder discutir mano a mano aquellos distritos en donde tenemos el kirchnerismo, sobre todo, ¿no?, gobernando. Esta agenda debe tener una dinámica consonante con la realidad social, incluyendo distintos temas sensibles como la educación, la inseguridad, la inflación y temas un poco más complejos como por ejemplo el tema de retención de fondos que ha sufrido la provincia y que ante la inacción del gobierno provincial tampoco han sido reclamados, pero que hoy vivimos en los distritos los problemas, como pasó, teníamos varias consejeras escolares, hoy el tema de educación es gravísimo en la provincia, tenemos el suspendido, como ya saben, transporte escolar o suspendido pagos, pago con bonos a proveedores, entonces nos parece que en esa agenda de capacitación tenemos que empezar a trabajar algunos de esos aspectos. Nosotros por eso consideramos necesario para esto optimizar el capital humano, el conocimiento, experiencias y capacidades y militancia. Esto lo digo porque en tantos años yo, si algo valoro de este grupo de trabajo, ya que nos venimos contando hace mucho tiempo, tenemos un capital, un potencial en los referentes que tenemos, más las individualidades que puede haber en cada distrito, que nos parece que pueden ser explotadas con una cuestión mayor. Yo que trabajo en presupuesto, y yo se lo he dicho personalmente al señor Gobi, he recibido lo que era la parte de los informes de coparticipación. Para mí era una información muy importante que nos permitía trabajar en los presupuestos, tener datos relevantes muy importantes. Y eso, por eso digo yo, como ejemplo de capacidad individual o humana, ¿no? Entonces, decíamos esto, de reorganizarnos, ver qué recursos tenemos y tratar de explotarlos. ¿Por qué digo esto? Porque este trabajo que nosotros imaginamos de la agenda, una vez puesto en marcha, es clave su multiplicación, teniendo como objetivo último consolidar desde la acción nuestro discurso a la sociedad. Para ello vemos necesario basarnos y organizar las nuevas tecnologías, la plataforma de comunicación, que nos iguale a todos los distritos y a toda la gente para que nos llegue puntualmente desde una columna de opinión, hasta una postura partidaria, en esto de unificar a toda la sección, como nos pasó puntualmente en un trabajo que en Balcarce fue espectacular, que fue el proyecto que Ricardo presentó sobre viviendas, un proyecto que fue excelentemente diseñado y en la comunidad rindió muchísimo. Por ahí nos faltó hacer una segunda etapa de difusión, pero fue un evento que a nosotros en Balcarce nos ayudó mucho. Por eso insistimos en esto de la multiplicación. Nos parece que hay que poner hincapié en esto de las plataformas tecnológicas, porque por ahí hoy dejamos todos los mails. Entonces sería bueno buscar un mecanismo que actualice constantemente la comunicación entre nosotros. También lo que son los foros de opinión para poder debatir temas puntuales. Entonces, bueno, nos parece que la tecnología vamos a tener que explotarla de la mejor manera. De lo expresado, queremos sostener que como militantes radicales nos planteamos el desafío de fortalecernos ante la sociedad con nuestra histórica lista 3, en vistas a las elecciones legislativas que nos exigen recuperar la identidad. Eso es algo por ahí particular en cuanto al territorio que decíamos, ¿no? Fortalecernos como radicales y fortalecer realmente el partido. Anhelamos con estas reflexiones que la Unión Cívica Radical, que a nuestro criterio en algunos aspectos actúa en respuesta a la agenda oficialista, cambie de actitud pensando en cómo nos queremos construir desde nuestra escénica radical.
y en esto puntualmente la crítica constructiva era eso, la potencialidad que vemos en el grupo, que si la logramos explotar a la máxima plenitud, por lo menos yo creo que seccionalmente, a los que hacemos después el trabajo territorial en las ciudades, nos va a dar una fuerte impronta que inclusive permita que la sociedad empiece a reconocer a los candidatos provinciales y nacionales cuando uno lo lleva, ¿no? Esto que el radicalismo se debe hace tiempo de listas fuertes provinciales o nacionales, tiene que ser, y es un punto de inflexión que no quiero dejar de remarcar, porque si no también nos damos el lujo de quemar muchos candidatos en el camino, porque en el caso puntual de Balcarce, si no logramos tener una lista que arrastre en la próxima legislativa o en el 2015, nuestro candidato local va a volver a perder, si vamos a competir contra un sabanazo. Y creo que también el radicalismo tiene que darse este debate, porque si no superamos el escollo, gente que ha dedicado gran parte de su vida a construir un futuro político, no lo pierden por motus propio, sino porque le está faltando la atracción. En la última elección, a nosotros nos cortaron la boleta 5.500 personas en forma individual. Es decir, la boleta local, la nacional y la provincial fue un fracaso. Y siempre nos vemos la autocrítica, entonces nos parece que todo esto sumaría a potenciar candidatos que no desentonen, por lo menos. Es difícil iniciar el camino, pero si logramos que no desentonen y que sea lista 3, los candidatos locales que ponen la cabeza de intendente, quizás con un pequeño plus, logramos convertirlo en gobierno en muchas localidades. En primer lugar, la necesidad concreta de contar con un mayor debate y mayor tiempo de debate dentro del radicalismo y con foros de debate de este tipo, que permitan la interacción de concejales, intendentes, consejeros, darle un rol muy importante en todo lo que viene a la juventud y al trabajo de debate y de formación de la juventud, un radicalismo que tenga posturas y dé señales claras. Nosotros lo que entendíamos y lo que surgía del debate es que el radicalismo en los últimos tiempos no ha tenido señales claras ni discurso claro. Evidentemente en muchos temas hemos tenido distintas posturas contradictorias, y creemos que es una cuestión que como partido político la debemos reencauzar. Todos los afiliados radicales tenemos que saber qué van a decir nuestros dirigentes y tenemos que saber qué va a decir el partido, porque muchas veces nos pasa, como lo que nos terminó pasando en esta campaña, que en algunos temas teníamos una opinión, los dirigentes a nivel nacional tenían otro tipo de opinión, y eso creemos que nos resta credibilidad, además de fortaleza en los distritos. La necesidad de contar con un mejor funcionamiento de las estructuras partidarias. Quizás en el debate lo que surgía era la ausencia directamente de partido como institución en el funcionamiento. Creo que todos los distritos notamos una serie de deficiencias y falencias que hacen que nos sintamos totalmente faltos de respaldo de lo que es el partido como estructura a nivel provincial, además de ver una gran falta de coordinación de lo que es la estructura del partido a nivel provincial con el partido a nivel nacional. Nos parece que evidentemente para volver a ser un partido a nivel nacional y para volver a ser una opción a nivel nacional tenemos que generar una coordinación en todos esos aspectos, porque entendemos que a la hora de lo que nos marcaba recién Pancho, creo que todos coincidíamos, la gente a la hora de analizar las cuestiones locales a veces termina no considerando a los candidatos locales por la falta de respaldo que existe a nivel provincial y a nivel nacional en cuanto a lo que es las opciones. Ahí se marcaba la necesidad de recuperar la coherencia, la grandeza, el sentido común como herramienta y como valor partidario. Nos parece que es fundamental, eso nos da credibilidad y nos da fortaleza. Y analizar esquemas de alianza. Evidentemente tenemos que analizar esquemas de alianza. Lo que pasa es que los esquemas de alianza los tenemos que analizar una vez que tengamos un partido fortalecido, porque si no vamos a tener dirigentes que van para un lado o para el otro, pero lo que no vamos a tener es una estructura monolítica, lo cual nos termina debilitando en cualquier esquema de alianza que vayamos. La necesidad de volver a tener una agenda de temas que disgustamos los radicales, pero no solo una agenda de temas para trabajar y para generar opción de gobierno, sino también una agenda de temas que estén en sentido claro con lo que es la agenda de la sociedad. El radicalismo no puede llegar atrás y muy detrás en los temas que está hablando la gente, lo cual nos lleva a tener necesariamente una unidad de acción política que hoy evidentemente está ausente. Y la gran pregunta es, nosotros muchas veces lo que notamos es que nos vanagloriamos o terminamos destacando
la importancia y la fortaleza que tenemos como distritos, o las performances que tenemos los radicales de los distintos distritos, y evidentemente lo que empezamos a notar que ya no alcanza. No solo que ya no alcanza, sino que ante la opción provincial inexistente y la opción nacional casi inexistente también, las performances en muchos distritos han empezado a bajar. Si nosotros somos un partido nacional, evidentemente no nos va a alcanzar comportándonos como uniones vecinales. Necesitamos recrear ese espacio. Por ahí podemos tener los mejores candidatos, pero creo que la demanda de los distritos es generar fortalezas a nivel provincial y a nivel nacional. No podemos escapar a todo el tema de qué es el trabajo de los medios y la influencia que tienen los medios en el diseño de inserción que debemos tener como partido. Y creemos que tenemos que ser claros. Hoy somos oposición, la oposición exige estar frente al gobierno, tenemos que tener una postura muy clara y muy claramente diferenciada en todos aquellos temas que pensamos distintos, y no podemos venir atrás de los temas de agenda pública que va a estar hablando el gobierno. Pero básicamente creo que la necesidad de cada uno de los pueblos de que se fortalezca el radicalismo como opción provincial o nacional, porque si no, en definitiva, las opciones locales cada vez van a terminar siendo más débiles. Una de las primeras cuestiones que apuntábamos era con respecto al documento a quién debería ir apuntado, a quién tenía que ir dirigido, y coincidíamos en que claramente tenía que ser un documento para los radicales. Por razones obvias, pero no tan obvias, en el sentido de que somos una línea interna, en el sentido de que queremos influir en las decisiones y en el formato que tiene el partido en este momento. Avanzando en la discusión, lo otro que surgía es la necesidad de tener una propuesta radical. Ante un momento de incertidumbre, donde el radicalismo tiene distintas voces, pero ninguna calificada, o algunas sí, pero se desdice al otro día por otra voz también calificada partidariamente, el radicalismo tenía que unificarse en una propuesta radical. Pero en ese sentido también surgió un debate con respecto a lo que era el escenario actual, donde se coincidía en que el escenario institucional claramente tenía el partido encolumnado, había una visibilidad importante del partido en términos de ponerle un límite a este gobierno, y que en este momento el radicalismo era la única fuerza de oposición que en ese sentido planteaba bandera y que podía hacer algo. Pero también coincidíamos que con eso no alcanzaba. 2013 es un escenario propicio, ciertamente porque la cuestión institucional va a ser una cuestión importante electoralmente, pero que el radicalismo debe ir hacia una agenda real leída en términos de lo que le interesa al ciudadano, lo que le interpela en el día a día, en la cuestión económica que lo afecta día a día, como puede ser el efecto inflacionario, como lo que es el parate de la economía en términos de desempleo, la cuestión de los jóvenes con el acceso al empleo, la vivienda, y se enumeraron una cuestión de temas, pero siempre con esta cuestión, que el radicalismo vaya hacia una agenda real. Siguiendo en el debate y haciéndonos eco de lo que era el documento, había una cuestión con lo que tenía que ver con los ámbitos de debate. En ese sentido, lo que había una conclusión unánime de que en realidad lo que había en el partido, lo que no había en el partido es ámbitos de debate. No es que el ámbito de debate partidario se había trasladado a las líneas internas, sino que ni siquiera en las líneas internas se estaba dando el debate, y que ciertamente es algo que hay que recuperar, el debate interno. Y para poner un punto sobre esto, es un espacio que se dio para valorizar en ese sentido. Un partido que no se da el debate, la política que no se da debate, sino que es una lucha de consignas, el hecho que de radicales nos podamos hacer la cantidad de kilómetros que hicimos para debatir democráticamente en un espacio abierto como lo hicimos, la verdad que es una cuestión para recalcar y también para sacar el pecho, porque es una cuestión importante. Y para poner un punto más sobre todo, ayer tuve la suerte de participar de lo que fue el Foro Nacional, y también en esta línea de incentivar el debate, y esa cuestión tan importante de que cualquier militante pueda hablar cara a cara con los dirigentes de su partido y sacar conclusiones en el mismo ámbito, no es una cuestión menor, y va en el camino de recuperar esa horizontalidad que el radicalismo necesita. Siguiendo en el transcurso de lo que fue la discusión, y para ir terminando,
Haciendo eco más allá de la cuestión partidaria, claramente lo que nosotros veíamos es que el partido también tiene la cuestión de que tenemos un formato partidario preparado para una democracia de partidos en una época de democracia de candidatos. Y ciertamente eso cambia el eje de discusión y muchas veces termina siendo que nuestra estructura partidaria termina siendo disfuncional a lo que necesita la pelea política, la disputa política de ese momento. Entonces, ciertamente un llamado a repensar e innovar en lo que son los mecanismos partidarios, a la hora de tomar decisiones, a la hora de debatir y a la hora de dar un debate acerca de la táctica y la estrategia política. En ese sentido también había una conclusión de que el radicalismo tenía que ser muy claro cuál es la táctica a corto y mediano plazo y cuál es la estrategia a largo plazo. Así, y está visto que en las otras comisiones también se hizo eco, la necesidad de recuperar coherencia. Acá se hacía referencia en esta comisión con respecto a que en 2007 el radicalismo articuló una alianza que nada tuvo que ver con la alianza que articuló en 2009 y mucho menos que ver las otras dos anteriores con la que articuló en 2011. Si a eso se le suma la cantidad de proscripciones que recibieron los radicales en toda la provincia de Buenos Aires el año pasado, ciertamente hay una necesidad de recuperar coherencia, pero también recuperar normas partidarias, ¿sí? Y por último se discutió con la necesidad de abandonar la nostalgia que tanto hacemos eco los radicales, y si bien tenemos que recuperar nuestra doctrina, nuestros valores, sí pensar el presente y el futuro con una mirada innovadora, moderna y radical, y no tenerle miedo a esa cuestión un poco de tilde gorila, en el sentido de que nosotros claramente no somos peronistas, ciertamente culturalmente estamos parados en la vereda de enfrente, y ciertamente lo que necesitamos es una respuesta, una propuesta radical a los problemas de los argentinos. Con respecto a lo que se discutió en las comisiones anteriores, ciertamente había una cuestión muy sentida con respecto a que las estrategias locales ya no alcanzaban. Es una cuestión que, por ejemplo, en la comisión del Pachi hizo referencia. Y también esta cuestión de que el radicalismo tiene que tener una propuesta autónoma, fortalecerse para luego discutir las sentencias electorales. Y me voy a tomar el atrevimiento por tener la ventaja de ser coordinador. Tampoco hay que caer en la inocencia de creer que el kirchnerismo es un león herbívoro. En ese sentido hay que ser tajante, claro, que nosotros estamos en la vereda de enfrente, con propuestas y con ganas de ser poder. En ese sentido, una clara frase, y también asintió todo el grupo de trabajo con respecto a que con el radicalismo solo no alcanza, pero sin el radicalismo es imposible.